Bienvenida a AGH, la Academia de Profesores y Profesoras de Geografía e Historia. Las clases prácticas como esta tienen un carácter explicativo. En ellas explico la parte de la teoría de los bloques prácticos que no aparecen en el temario y cómo resolver los supuestos prácticos que formulan en la prueba práctica de estas oposiciones. Estas clases se complementan con el carácter expositivo del videotemario, es decir, los videotemas exponen los contenidos y las videoclases explican la teoría nueva y los supuestos prácticos. Por lo tanto, para comprender bien las clases prácticas, primero se han tenido que visualizar los videotemas asociados. La exposición de los contenidos del videotemario, lo vais a ver, os permitirá comprender mucho mejor las videoclases prácticas. La clase de esta semana está dedicada a geomorfología. El bloque está relacionado con los temas 3 y 17. Si no os da tiempo a visualizar los videotemas 3 y 17, al menos se hace necesario haber escuchado ambos temas en el audiotemario o haber leído o estudiado previamente estos temas, ¿vale? En resumen, para una formación integral, primero se trabajan los temas asociados, luego se ve la clase que se divide en dos partes. Posteriormente se leen los bloques y finalmente se realizan las tareas semanales. La documentación que manejamos esta semana está integrada por un bloque de teoría que amplía la información que aportan los temas 3 y 17. En este bloque se estudia geomorfología general y de la península ibérica, también geomorfología aplicada que está enfocada a los supuestos prácticos y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Toda la teoría nueva que aparece en el bloque y que no está en el temario se indica con un fondo gris en el bloque para que podáis reconocerla con facilidad. Además, tenéis un bloque dedicado exclusivamente a los supuestos prácticos, en el cual están las pautas de comentario de los distintos ejercicios sobre geomorfología, como son los bloques de diagrama, los mapas geológicos, mapas topográficos, perfiles de relieve e imágenes geológicas. Junto a las pautas encontraréis una gran cantidad de ejemplos resueltos, muchos de los cuales ya se preguntaron en anteriores procesos selectivos. Canarias y Cataluña cuentan con anexos independientes enfocados al tipo de prueba práctica que encontramos en estas comunidades autónomas, con ejemplos resueltos y tareas también diferenciadas, independientes por semana. La clase de esta semana se divide en dos partes. En la primera parte explico la teoría necesaria para comprender los supuestos prácticos, particularmente la teoría que no aparece en el temario. En la segunda parte de la clase explico cómo resolver diferentes ejercicios prácticos paso a paso, con ejemplos, indicando los puntos clave en los que hay que fijarse para hacer un buen comentario. ¡Empezamos! ¿Qué es la geomorfología? Se trata de una rama de la geografía y de la geología que estudia las formas de relieve de la superficie terrestre. Y la pregunta clave es, ¿son habituales los ejercicios prácticos relacionados con geomorfología en nuestras oposiciones? Pues sí. Por lo tanto, es importante estudiar los temas 3 y 17, porque nos dan una base para comentar una amplia gama de supuestos prácticos. El tema 3 está enfocado a la diversidad del medio geográfico del planeta y el tema 17 a geografía física en la península ibérica. El tema 17 es uno de los imprescindibles porque nos aporta un conocimiento básico para resolver muchos supuestos prácticos relacionados con la geografía física peninsular. Vamos a empezar entonces con la geomorfología general. En el bloque vais a encontrar estos tres grandes apartados, los tenéis aquí, que tratan sobre la evolución geológica, es decir, la historia geológica, las principales formaciones de relieve que encontramos en la superficie terrestre y finalmente las formas de modelado resultantes. Para entender las formas de modelado que contemplamos en un paisaje natural es necesario primero conocer los principales componentes y los procesos geológicos que ha moldeado la Tierra. Imaginemos la Tierra en su momento de formación, hace aproximadamente unos 4.600 millones de años. Al principio era una masa incandescente que se desprendió del Sol. A medida que esa masa se enfriaba, se empezó a formar la atmósfera
y una primera corteza sólida. Esta corteza, que es la capa más externa de la Tierra, se divide en dos tipos: la corteza oceánica, que está debajo de los océanos y es más delgada, tiene unos 7 kilómetros de espesor, y la corteza continental, que forma los continentes y puede llegar hasta los 70 kilómetros de grosor en las zonas montañosas, en las zonas más elevadas y profundas. Debajo de la corteza está el manto, que alcanza unos 2.900 kilómetros de profundidad. En el núcleo, que es el centro de la Tierra, se origina el campo magnético, y aquí las temperaturas alcanzan los 6.700 grados Celsius. Bien, ¿qué tipo de rocas encontramos sobre la Tierra? Las rocas que forman la Tierra y de cuya naturaleza dependen las formas de relieve que posteriormente comentaremos, se dividen en tres grandes categorías y hay que conocerlas: las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Las rocas ígneas, como el granito y el basalto, se forman a partir del enfriamiento y solidificación del magma. Las rocas sedimentarias, como la arenisca y la caliza, se crean a partir del proceso de erosión que posteriormente también vamos a estudiar. Y las rocas metamórficas, como la pizarra y el gneiss, surgen de la transformación de las rocas preexistentes bajo altas presiones y altas temperaturas. Esta categorización se relaciona con el ciclo de formación y transformación de las rocas, que se basa en un principio básico, y es que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Pues esto mismo sucede con las rocas. El origen de todas se encuentra en el magma. Cuando éste padece un proceso de solidificación, se transforma en roca ígnea. Si la roca ígnea es erosionada, se convierte en una roca sedimentaria, y si padece una metamorfosis, entonces cambia a roca metamórfica. Cualquier tipo de roca, al fusionarse, vuelve a convertirse en magma. ¿Y cómo se vuelven a convertir en magma las rocas?, nos preguntaremos. Bueno, pues es por el movimiento de las placas tectónicas, en las que está dividida la litosfera, que flotan sobre una capa más plástica llamada astenosfera. Estas placas flotan sobre la astenosfera. El movimiento de las placas es impulsado por las corrientes de convección en el manto y es responsable de fenómenos como los terremotos o las erupciones volcánicas, especialmente en las zonas de los bordes de las placas. Existen tres tipos principales de bordes entre las placas tectónicas. El primer tipo son los bordes divergentes, que son constructivos y que son zonas de expansión. En los bordes divergentes, las placas se separan, lo que permite la salida de magma a la superficie y por lo tanto la formación de las primeras rocas ígneas. Este proceso ocurre principalmente en las dorsales oceánicas y en los rifts continentales. Este movimiento no es rápido, Estudios paleomagnéticos y de datación de sedimentos marinos han mostrado que el Atlántico, por ejemplo, se está ensanchando a una velocidad de unos 2 centímetros al año, que es más o menos el ritmo al que crecen nuestras uñas. El segundo tipo son los bordes convergentes, que son destructivos o zonas de subducción. Estos son los límites donde las placas chocan. En estos bordes, la litosfera, que es la capa externa de la Tierra, se destruye, por lo que se llaman también bordes destructivos. Las rocas de superficie, sean sedimentarias o sean metamórficas, regresan al interior de la Tierra para convertirse nuevamente en magma. Este proceso ocurre porque una de las placas, generalmente la más densa, se hunde debajo de otra, provocando un fenómeno, un proceso de subducción. Imaginemos que una placa oceánica choca con una placa continental. Pues bien, pues la placa oceánica se hunde debajo de la continental. Este proceso genera fricción, causando terremotos y a veces volcanes cuando los materiales fundidos ya ascienden. Esto sucede exactamente en la costa occidental de Sudamérica. En otras zonas del planeta, dos placas oceánicas pueden chocar, como por ejemplo sucede en Japón. Una placa subduce debajo de la otra, creando arcos de islas volcánicas y fosas oceánicas profundas.
Y por último, cuando dos placas continentales colisionan, ninguna se funde fácilmente bajo la otra. En cambio, ambas placas se comprimen y se suelen elevar, formando cadenas montañosas como la del Himalaya, que se formó cuando la masa continental del subcontinente indio chocó con la placa euroasiática. Y finalmente tenemos los bordes pasivos o fallas transformantes, donde en vez de chocar se separan las placas tectónicas y se deslizan lateralmente una junto a la otra. La fricción que se genera puede causar terremotos, pero no se crea ni se destruye en este caso litosfera. Un ejemplo famoso de este tipo de borde es la falla de San Andrés, en California, donde la placa del Pacífico y la placa de América del Norte se deslizan la una junto a la otra. Este deslizamiento lateral acumula mucha tensión, que se libera formando terremotos cuando las placas se mueven. Pues bien, así de fácil. Esta teoría sobre la tectónica de placas se complementa con la teoría de la deriva continental, que fue propuesta en 1912 por Alfred Wegener. Wegener sugirió que todos los continentes estaban originalmente unidos en una sola masa llamada Pangea. Con el tiempo, la Pangea se fragmentó y sus piezas se desplazaron hacia las posiciones de los continentes que conocemos en la actualidad. La historia geológica de la Tierra se divide en eras: precámbrico, paleozoico, mesozoico y cenozoico. Pues bien, durante el precámbrico se formó el supercontinente Pangea. En el paleozoico, Pangea se consolidó y se produjeron grandes movimientos tectónicos que dieron lugar a muchas de las montañas actuales. En el Mesozoico, Pangea comenzó a fragmentarse en dos grandes bloques, Laurasia y Gondwana, y finalmente en el Cenozoico se formaron las cordilleras como los Alpes y el Himalaya, y la erosión jugó un papel esencial en el modelado del relieve actual, esto ya en el Cuaternario. Bien, ahora que ya conocemos la estructura de la Tierra y su historia geológica aproximada, todo esto viene mejor explicado en el bloque, vamos a examinar las principales formaciones de relieve que podemos encontrar en diferentes supuestos prácticos, que es lo que nos interesa, particularmente en los bloques de diagramas. En las áreas sumergidas, es decir, bajo el agua, distinguimos varios elementos. Primero está la plataforma continental, que es la extensión submarina de los continentes. En la zona más cercana a la costa, con una profundidad que suele tener en torno a los 200 metros y una pendiente relativamente suave. La plataforma puede variar en extensión, dependiendo de la distancia entre la costa y del talud continental. Más allá de la plataforma continental se encuentra el talud continental, una pendiente pronunciada que conecta la plataforma con la llanura abisal, que es una vasta región plana del fondo oceánico. Esta llanura abisal es muy profunda, con profundidades que varían entre los 2.200 y hasta los 5.500 metros, y representa alrededor del 40% del fondo oceánico. En el centro de los océanos encontramos las dorsales oceánicas, que son grandes elevaciones submarinas que forman una cadena montañosa debajo del océano. Estas dorsales tienen un valle central causado por el movimiento divergente de las placas oceánicas. Bien, en las áreas emergidas, que son las tierras que forman la corteza continental, se pueden distinguir varias formaciones. Los escudos o cratones son las áreas más antiguas y estables de los continentes. Estas regiones, formadas por rocas muy antiguas y rígidas, no han sufrido grandes deformaciones desde hace miles de millones de años. Luego tenemos las plataformas que en su parte son llanuras estructurales con zonas cratónicas que están cubiertas por sedimentos que se mantienen en posición horizontal. Los orógenos, en cambio, son áreas de plegamiento creciente, donde la capa sedimentaria está menos erosionada y se forman montañas y cordilleras en estas zonas, en los plegamientos. Y finalmente también hay volcanes, que son estructuras geológicas por las que el magma asciende desde el interior de la Tierra hacia el exterior. Pues bien, entonces, ¿cuáles son las unidades morfoestructurales dominantes que configuran la superficie de nuestro planeta tras su larga historia geológica? Bueno, pues las unidades morfoestructurales dominantes se dividen
escudos, macizos antiguos, cuencas sedimentarias y cordilleras recientes. Cada una de estas formaciones tiene características y procesos de formación específicos que les confieren su singularidad e individualidad. Vamos a comenzar con los escudos, que representan las formaciones de relieve más antiguas. Estos escudos se formaron principalmente en la era más antigua, en el Precámbrico, y han experimentado una larga historia de erosión. Los escudos están compuestos por rocas magmáticas y metamórficas que se han sometido a extensos procesos de erosión a lo largo de los milenios. En algunas regiones, estas formaciones han sido rejuvenecidas por fuerzas internas y se han vuelto a elevar. Estas formaciones, al ser las más antiguas, representan los núcleos más estables de los continentes actuales. Por ejemplo, el interior de África pertenece a este tipo. Los macizos son grandes formaciones montañosas de la era primaria, que han sido endurecidos, arrasados por la erosión durante la era secundaria, y en el Cenozoico se han fracturado y se han elevado nuevamente. Estos macizos, formados en su mayoría por rocas ígneas, han experimentado una serie de procesos tectónicos que han afectado su forma y a su estructura. Su relieve, aunque en gran parte suavizado ya por la erosión, aún mantiene evidencias de las intensas fuerzas tectónicas que lo formaron en su origen. Las cuencas sedimentarias son áreas de terreno bajo y poco accidentado, que se ha formado debido a la acumulación de sedimentos a lo largo del tiempo transportado desde las zonas más elevadas. Estos sedimentos, que provienen de la erosión de los escudos y de otras formaciones, se depositan en estas cuencas y con el tiempo pueden plegarse y formar nuevas montañas. Un ejemplo de una cuenca sedimentaria de este estilo es el delta del río Nilo. Y finalmente, las cordilleras de plegamiento alpino son formaciones montañosas las más recientes, que se levantaron durante el Cenozoico. Estas cordilleras se caracterizan por su gran altitud y también por la juventud de sus relieves, de sus formaciones, lo que significa que la erosión aún no ha tenido tiempo suficiente para desgastarlas significativamente. Estas cordilleras son el resultado de colisiones y de otras interacciones entre las placas tectónicas y representan algunos de los paisajes más impresionantes del planeta. Por ejemplo, los Pirineos. Desde un punto de vista esencialmente estructural, podemos diferenciar 4 tipos de unidades de relieve: las estructuras horizontales, inclinadas, plegadas y falladas. Las estructuras horizontales son aquellas en las que la tectónica de placas apenas ha actuado, pero sí que están afectadas por la erosión. Las formas topográficas debidas a la erosión de los relieves horizontales son las siguientes. Primero, tenemos las plataformas horizontales, que son amplias extensiones planas donde los sedimentos han formado una superficie relativamente estable. Dependiendo de su tamaño, estas plataformas pueden recibir diferentes nombres: mesas, páramos. Las mesas son elevaciones que tienen una cima relativamente plana, rodeada de un talud empinado. Los páramos son extensiones más grandes de la superficie, que es plana, es bastante extensa y está delimitada por bordes abruptos y con una apariencia más extendida en comparación con las mesas. Son más grandes que las mesas. También podemos encontrar formaciones más pequeñas como las muelas, que son similares a las mesas, pero de menor tamaño. También tenemos cerros testigo, que son formaciones cónicas que quedan como remanentes de los sedimentos originales y tienen una cima plana con un perfil que se estrecha hacia abajo en forma de cono. Y en la cima aún queda un fragmento de estrato horizontal que no se ha erosionado, es la roca dura realmente. A medida que la erosión continúa, los cerros testigo pueden transformarse en antecerros. Son similares a los cerros testigo, pero ya han perdido el estrato de roca dura de la parte superior debido a la erosión. La disposición de los ríos y de los arroyos en las áreas horizontales no es aleatoria, como en ninguna parte del terreno. La red hidrográfica tiende a seguir las fracturas de las rocas, en este caso conocidas como diaclasas. Esto da lugar a una red que se llama insecuente, donde los cursos fluviales
se alinean a lo largo de las fracturas geológicas. Las estructuras inclinadas o monoclinales son formaciones geológicas características de los bordes de las cuencas sedimentarias. Estas estructuras se desarrollan cuando los estratos de roca, que alternan entre rocas duras y rocas blandas, se inclinan en una sola dirección debido a la tectónica. Las cuestas resultantes presentan dos vertientes distintas, una vertiente abrupta, conocida como frente, y otra más suave, llamada reverso. La inclinación de estas cuestas, o buzamiento, inclinación-buzamiento, determina cómo se modelan y también su clasificación. Cuando el buzamiento de los estratos es relativamente bajo, entre los 2 y los 20 grados, el resultado es una cuesta, que es esta de aquí. Cuando el buzamiento supera los 20 grados, las formaciones se convierten en crestas monoclinales. Y si el buzamiento alcanza ángulos próximos a los 90 grados, se forman barras monoclinales, también conocidas como hubbacks. En cuanto a la red hidrográfica, en estas áreas los ríos se distribuyen en función del buzamiento de los estratos del ángulo. Así encontramos ríos cataclinales o consecuentes que fluyen en la misma dirección que el buzamiento de los estratos siguiendo la pendiente. Y en contraste, los ríos anaclinales u obsecuentes fluyen en la dirección opuesta al buzamiento de los estratos. Por último, los ríos subsecuentes u ortoclinales se desplazan paralelamente al frente de la cuesta. Son perpendiculares, tanto a los ríos cataclinales como a los anaclinales. Y vamos con las estructuras plegadas. Estas resultan de la acción de la compresión sobre rocas blandas, que generan deformaciones en forma de pliegues. Un pliegue anticlinal es una estructura convexa. En contraste, un pliegue sinclinal presenta una estructura cóncava. La charnela es la parte del pliegue con la mayor curvatura, mientras que los flancos son las superficies que conectan estas charnelas. El plano axial es la línea imaginaria que divide el ángulo formado por los dos flancos del pliegue. Los pliegues pueden variar según su forma y también su orientación, por ejemplo. Los pliegues pueden ser rectos o verticales según la orientación de su plano axial. Según su inclinación, pueden ser isoclinales, con flancos paralelos, en rodilla, con ángulos agudos, inclinados, tumbados, volcados y acostados, también los tenemos. La reacción de la erosión y de la tectónica interactúan para formar diversos tipos de relieves plegados. Por ejemplo, los relieves conformes presentan una topografía que sigue la estructura de los pliegues, donde las elevaciones coinciden con los anticlinales y las depresiones con los inclinales. Es el caso, y luego ya en el caso de los relieves derivados, la erosión ya ha empezado a tener un papel fundamental en la conformación del paisaje, y aquí la acción erosiva ya ha moldeado las estructuras originales, dando lugar a formas topográficas que están en consonancia con el relieve preexistente. Todavía sí. Aquí aparece el Ruth, el Chevron, las cluses u hoces y el combe. En los relieves invertidos, la erosión ha actuado todavía mucho más, tanto que las zonas topográficamente más elevadas corresponden a áreas tectónicamente deprimidas y viceversa. Y la última fase de esta evolución corresponde al relieve apalachense. Después de un primer plegamiento, la erosión actúa sobre las estructuras seguida de un nuevo levantamiento y otra fase de erosión. Ese es el relieve apalachense. La relación entre la red hidrográfica y las estructuras plegadas da lugar a diferentes tipos de ríos. Tenemos ríos concordantes simples que corren paralelamente a los ejes de los plegamientos, ríos discordantes, que son aquellos donde el drenaje es transversal a la dirección de los ejes del plegamiento, creando surcos fluviales que atraviesan las estructuras geológicas de manera perpendicular, muchas veces dando lugar a paisajes espectaculares muy erosionados. Bien, las estructuras falladas se forman debido a las fallas, que son rupturas de la corteza terrestre donde los bloques de roca se desplazan, y eso se debe a que las rocas son duras. A diferencia de las diaclasas y fracturas, que son simples rupturas sin desplazamientos importantes,
Las fallas implican movimientos considerables de masas rocosas. Para entender mejor estas estructuras, para entenderlas mejor, necesitamos conocer los elementos básicos de una falla. Ahí lo tenemos en la imagen. Primero tenemos el plano de falla, que es la superficie a lo largo de la cual se mueven los dos bloques rocosos. Luego está el labio levantado o bloque superior, que es el bloque que se eleva por encima del plano de falla. Y luego tenemos el bloque hundido o bloque inferior, que es el bloque que se encuentra por debajo del plano de falla. El salto de falla es la medida del desplazamiento, que puede ser horizontal o puede ser vertical. Hay varios tipos de fallas. En una falla normal, el plano de falla está en posición vertical o inclinado hacia el labio hundido. En una falla inversa o cabalgante, el plano de falla está inclinado hacia el lado levantado. En una falla horizontal, los bloques se deslizan lateralmente, no verticalmente. En una falla mixta, los bloques se mueven tanto horizontal como verticalmente. En la imagen lo tenéis fenomenal. Las fallas pueden crear bloques elevados y hundidos. Los bloques elevados se llaman horst, mientras que los bloques hundidos se conocen como graben o fosas tectónicas. Las rocas duras, cuando se someten a tensiones tectónicas, tienden a fragmentarse, por eso forman fallas, creando así relieves estructurales fallados o de estilo germánico. Ahora entro con los estilos. Estos relieves son particularmente vulnerables a la erosión. Una de las formas de relieve más distintivas resultan de las fallas es el escarpe de falla. La red hidrográfica en regiones con estructuras falladas también refleja la influencia de las fallas. Los ríos pueden ser concordantes, siguiendo el curso paralelo a los bloques fallados, o discordantes, atravesando los bloques de manera perpendicular. Antes he mencionado el tema de los estilos, ¿verdad? Que los relieves fallados son de estilo germánico. Bueno, ¿qué es eso exactamente de los estilos tectónicos? Pues veréis, los estilos tectónicos son combinaciones de estructuras que configuran distintas formas de terreno, así de sencillo. Estos estilos reflejan realmente la diversidad de los procesos geológicos que han modelado la corteza terrestre a lo largo del tiempo. El estilo germánico se caracteriza por la prominencia de las fallas como elementos esenciales. Ese estilo se desarrolla sobre materiales duros como los del Paleozoico, que se fracturaron durante la orogénesis terciaria. Un ejemplo en la propia península ibérica es Sierra de Gredos, en España. Aquí, la fractura y desplazamiento de los bloques han creado un paisaje de montañas escarpadas con valles muy profundos, donde los horsts sobresalen como elevaciones prominentes y los graben forman depresiones acentuadas. No hay una gran diferencia. Bien. El estilo jurásico. Bueno, pues aquí se define por la preeminencia de los pliegues en la estructura del terreno. Suele darse sobre los materiales blandos, que es cuando se pliegan los materiales. En este estilo, los anticlinales y los inclinales se alternan regularmente, apareciendo en la superficie tanto montes como valles. La erosión puede invertir esta secuencia, creando un relieve invertido, ¿vale? Luego también vamos a hacer un ejercicio donde lo vamos a ver mejor esto de los relieves invertidos. También tenemos el estilo sajónico, que combina tanto los pliegues como las fallas con otros elementos, como elementos estructurales fundamentalmente. Aquí se desarrollan materiales blandos que se han depositado sobre materiales duros. En este estilo, una estructura inicial de material antiguo y duro se fractura, se rompe, sobre la cual se sedimentan materiales blandos que posteriormente se pliegan. Esto crea un paisaje mixto, donde los relieves de fallas y los pliegues coexisten, produciendo una topografía muy variada de bloques elevados, de depresiones. Y por último, el estilo alpino también combina pliegues y fallas, pero en este caso ambos se forman simultáneamente en materiales blandos y duros. La presión ejercida sobre estos estratos provoca la fractura y también el plegamiento al mismo tiempo, y esto da como resultado el conocido pliegue-falla. Hemos hablado en varias ocasiones de la erosión.
quiero explicar en qué consiste exactamente para que comprendáis mejor las diferentes formas de modelado que veremos a continuación. La erosión es un proceso continuo que transforma el paisaje a través del desgaste, el transporte y la acumulación de materiales. El desgaste puede ser causado por la acción del agua, del viento o del hielo. Por ejemplo, el agua de lluvia puede arrastrar la tierra de las montañas formando valles, mientras que el agua del mar desgasta las costas creando acantilados y playas. Además de desgastarse, los materiales son transportados a otras ubicaciones. El agua de lluvia transporta tierra a zonas más bajas y los ríos transportan sedimentos. Finalmente, llegamos a la etapa de acumulación o sedimentación. Aquí los materiales transportados se depositan en nuevas ubicaciones, creando nuevas formas de paisaje. Por ejemplo, la arena transportada por el agua del mar puede formar una playa. Entre los agentes erosivos destacan el agua, la cual arrastra la tierra, los ríos crean valles y el agua del mar desgasta las costas. El hielo, que puede romper rocas mediante un proceso que luego estudiaremos llamado gelifracción, donde el agua al congelarse rompe la roca, la fractura. El viento también moldea el paisaje al formar dunas y transportar materiales finos. Además, hay otros factores erosivos, otros agentes como la gravedad y la vegetación que influyen en la erosión. La gravedad, por ejemplo, hace que los materiales en pendientes se deslicen y las raíces de las plantas, la vegetación, pueden hasta fracturar las rocas. Las actividades humanas, por supuesto, también alteran el relieve, desde la construcción de ciudades hasta la minería. Una vez sabemos qué es la erosión, vamos a estudiar ahora las formas de modelado, que es quizá lo más importante de toda la clase y el clásico supuesto práctico que tenemos que comentar. Bien. En el ámbito de la geomorfología, el modelado se refiere a un conjunto de formas de relieve que resultan de procesos específicos de erosión que actúan sobre diferentes tipos de roca. Y es que cada sistema de erosión moldea el relieve de manera distinta dependiendo del tipo de roca con el cual entre en contacto. El modelado granítico se produce sobre rocas ígneas, particularmente el granito, que es una de las rocas, por cierto, más abundantes de la corteza continental. El granito, expuesto a la superficie tras la erosión de los estratos sedimentarios que lo cubren, es susceptible de ser profundamente erosionado. ¿Cómo? Bueno, pues este proceso erosivo tiene como principal agente la gelifracción. Sí, aquí los rayos solares lo que hacen es calentar el granito superficial causando su dilatación, mientras que el agua se infiltra por las grietas. Cuando la temperatura desciende, el agua se congela expandiéndose y generando una presión que fragmenta la roca debido a la diferencia de densidad y de volumen entre el agua y el hielo. Así se rompe la roca. Entre las formas resultantes del modelado granítico encontramos una amplia variedad de estructuras. Por ejemplo, el domo se forma cuando el estrato sedimentario que cubre la masa granítica se erosiona, dejando al descubierto la roca subyacente, el granito puro. Otra forma característica es el berrocal o caos de bolas, que consiste en una acumulación de grandes bolones graníticos erosionados, generalmente ya fragmentados. Encima de este caos de bolas puede aparecer a veces un tor, que es una piedra situada en la parte superior de estas acumulaciones que a menudo parecen estar precariamente equilibradas. La piedra caballera, como estas, aparece cuando el caos de bolas permanece parcialmente cubierto por los sedimentos, por lo que solo vemos estas piedras caballeras, sobresalen estos bolones. En regiones de alta montaña, el modelado granítico puede producir agujas alpinas, que son crestas con fuertes pendientes y agujas afiladas de paredes verticales que han sido resultado de la erosión del hielo, del glaciar, que lo veremos también. El modelado kárstico aparece en regiones donde las rocas son solubles, como la caliza, y que se disuelven debido a la acción del agua. En el proceso kárstico, el agua se filtra a través de las grietas de la roca, disolviendo el material y creando formaciones geológicas que son espectaculares. Los apiaces son surcos separados por tabiques
que se forman debido a la acción del agua de escorrentía por las vertientes. El polje es una depresión alargada con un fondo horizontal que están enmarcadas por vertientes abruptas. Estas depresiones suelen contener pequeñas colinas de caliza, llamadas hums, que emergen como islas dentro del polje. Las dolinas o torcas son grandes depresiones que se forman en lugares donde el agua se estanca. Estas depresiones pueden tener diversas formas y cuando se unen a otras vecinas, entonces se forman las ubalas. Las gargantas son valles estrechos, profundos, formados por la acción erosiva de los ríos. Otro elemento es la hoz, formada por un río, que es el valle, la garganta, en forma de hoz. Dentro del mundo subterráneo del paisaje kárstico encontramos las cuevas, que se forman por la infiltración de agua de la roca caliza. En estas cuevas, el agua, rica en carbonato cálcico, que gotea del techo forma estalactitas, mientras que el agua depositada en el suelo forma estalagmitas. Con el tiempo, estas formaciones pueden crecer y llegar a unirse, creando impresionantes columnas de piedra dentro de las cuevas. Las simas son conductos estrechos que conectan la superficie con las galerías subterráneas, y los ponores son aberturas, a través de las cuales las corrientes de agua superficiales fluyen total o parcialmente hacia un sistema kárstico de agua subterránea en el fondo y funcionan así como una especie de sumideros naturales. Bien, el modelado arcilloso. Este se desarrolla en áreas donde predominan los materiales sedimentarios blandos, como las arcillas. Las arcillas típicas de la era cenozoica son altamente susceptibles a la erosión, lo que da lugar a una enorme variedad de formas de relieve muy características. Una de las formas más destacadas de modelado arcilloso son las cárcavas, que son barrancos estrechos, profundos, formados en terrenos muy secos y con escasa vegetación. Estos barrancos se originan por la acción erosiva de los arroyos, que con el tiempo amplían sus surcos. Este proceso erosivo da lugar a paisajes conocidos como badlands, caracterizados por la preeminencia de numerosas cárcavas. Las cárcavas son típicas de los climas áridos o zonas que han sido deforestadas por la actividad humana, fundamentalmente, donde la vegetación es insuficiente como para proteger al suelo de la progresiva erosión. Los cauces de los ríos que discurren por esta zona se llaman ramblas o wadis y suelen terminar en amplias zonas de acumulación llamadas conos de deyección o yapanas. Los badlands son un tipo de paisaje árido erosionado tanto por el agua como por el viento. Otra forma importante del modelado arcilloso son las campiñas, que son llanuras bajas y suavemente onduladas recorridas por ríos. Las campiñas se utilizan frecuentemente para la agricultura, especialmente para amplios monocultivos, debido a la fertilidad del suelo arcilloso y también la relativa facilidad de la labranza sobre un suelo blando. El modelado glaciar ocurre en áreas donde la acumulación de nieve en invierno supera la cantidad que se funde en el verano, lo que da lugar a la formación de glaciares. Estos glaciares, al desplazarse, modifican el paisaje a través de dos procesos principales: el arranque glaciar y la abrasión. El arranque glaciar sucede cuando el glaciar fluye sobre la superficie del lecho de la roca, fracturando, levantando bloques de roca que quedan completamente incorporados al hielo. Y por otro lado, la abrasión se da cuando el hielo y los fragmentos rocosos que lleva consigo actúan como una especie de papel de lija sobre el lecho rocoso, alisándolo y puliéndolo. Los elementos de modelado glaciar son fascinantes. Veamos. Una arista es una cresta montañosa afilada que separa dos glaciares. Estas formaciones son el resultado de la erosión glacial en ambos lados de la cresta. La hombrera es una ruptura de pendiente en el circo glaciar. Representa una zona que anteriormente fue ocupada por una lengua glaciar y que ahora forma parte del valle glaciar. El circo es una cuenca en forma de anfiteatro
situada en la cabecera de un valle glaciar. Se forma por la acumulación de hielo que excava progresivamente el terreno. Los sibones son lagos formados en los circos glaciares por la acumulación de agua del deshielo. Estos cuerpos de agua son típicos de regiones montañosas glaciares. La lengua glaciar es la parte del glaciar que se extiende hacia el valle. Esta zona es esencial para el flujo del glaciar y el transporte de los materiales. El frente del glaciar es la parte delantera de la lengua glaciar. Es el área donde el hielo se encuentra con un terreno ya no glacial y comienza a derretirse. Un drumlin es un pequeño montículo aerodinámico formado por la deposición de los sedimentos debajo de un glaciar en movimiento. Los derrubios de ladera son acumulaciones de fragmentos rocosos originados por procesos de fragmentación, como la gelifracción, y depositados por movimientos gravitacionales. Una crevase es una línea de fractura de la masa helada de un glaciar. Las morrenas son acumulaciones de sedimentos, producto de la abrasión y del transporte glacial. Cuando dos glaciares se encuentran, sus morrenas se unen. El permafrost es una capa de hielo permanente en los niveles superficiales del suelo. Los depósitos fluvioglaciares son acumulaciones de sedimentos transportados por el agua del deshielo de un glaciar. Y un horn es un pico formado cuando varios glaciares han erosionado la montaña en distintas direcciones. Una laguna glaciar es un cuerpo de agua formado en el fondo de un antiguo circo glaciar, después de que el hielo se derrita. Y finalmente, una artesa es un valle en forma de U que se ha formado por la erosión de un glaciar que ha circulado por él. Estos valles son típicos de regiones glaciares y muestran claramente el camino del glaciar a través del paisaje. Bien, el modelado volcánico aparece sobre los relieves originados por el vulcanismo. Los volcanes son edificios formados por la acumulación de productos sólidos alrededor de una boca eruptiva. Su forma depende realmente de la naturaleza de la erupción volcánica, del tipo de materiales que los componen y de cómo estos se disponen también en la superficie. Las partes fundamentales de un volcán incluyen el cráter, que es el orificio que conecta la superficie de la Tierra con un depósito de magma en profundidad, la chimenea volcánica, que es el conducto que une el magma con el cráter, y la cámara de magma, que contiene las rocas fundidas conocidas como lava. Las erupciones volcánicas pueden ser explosivas o pueden ser tranquilas, y cada tipo de erupción da lugar a diferentes formaciones volcánicas. Las erupciones explosivas generan conos de ceniza, que son fragmentos de lava solidificada expulsados por un cráter central. También puede formar conos compuestos o estratovolcanes, que consisten en estratos donde se alternan el lapilli, cenizas y coladas de lava. Las calderas son grandes depresiones centrales que se forman como resultado de la destrucción de la parte central del edificio volcánico, a menudo debido a una erupción violenta. Y por otro lado, las erupciones tranquilas producen domos de lava o escudos volcánicos. En estos casos, el magma fluye a la superficie a través de las grietas y la acumulación sucesiva de coladas de lava puede formar planicies y mesetas con suaves pendientes. Cuando la lava entra en contacto con el agua del mar y se solidifica rápidamente, se forman estructuras rocosas que son conocidas como malpaíses. Son áreas inhóspitas para la vegetación y para el cultivo. Cuando el magma es muy viscoso, puede taponar el conducto de salida, por lo que los materiales empujados acceden hacia afuera con lentitud, dando lugar a la formación de domos volcánicos conocidos como roques, cuya formación, morfología, evoluciona también con la erosión. La erosión luego hace el resto y da lugar a estas formaciones tan peculiares. Existen 4 tipos principales de volcanes. Tenemos el volcán hawaiano, como el de Mauna Loa, que resulta de fusiones abundantes y tranquilas de lavas fluidas.
el volcán stromboliano, como el Stromboli, que es un cono compuesto donde suelen aparecer calderas, y el volcán vulcaniano, que forma las erupciones se forma por erupciones extremadamente violentas. Su cono está compuesto principalmente por cenizas. Y por último tenemos el volcán Peliano, que se caracteriza por la extrusión de lavas poco fluidas y viscosas, acompañadas de nubes ardientes. Las coladas de lava pueden emitirse a partir de bocas o fisuras eruptivas. Las coladas cortas y largas son comunes, pero también existen formaciones más complejas como los traps, que son amplias mesetas de escasa pendiente limitadas por escarpes escalonados. Esos traps, cuando se observan en sentido vertical, se asemejan a tubos de órgano o columnas. A medida que la erosión desgasta las rocas sedimentarias, que cubren las rocas volcánicas, aparecen las formaciones volcánicas subyacentes, como los sills. En esta imagen lo podéis ver perfectamente. Bien, los modelados desértico y eólico se forman en paisajes desérticos y el agente erosivo principal en este caso es el viento. Algunos desiertos están cubiertos en su totalidad por arena, como es este. Estos desiertos arenosos se llaman erg. La arena en estos lugares es movida constantemente por el viento, formando dunas. Otros desiertos tienen menos arena y más rocas. Estos se conocen como desiertos pedregosos o reg. En árabe estos desiertos se les conoce como hamada. En estos lugares encontramos extensiones de guijarros y rocas erosionadas. En algunos desiertos podemos encontrar hasta los cauces secos de los ríos llamados wadis. También hay lagos salados y oasis. Como antes hemos comentado, el principal agente que modela este tipo de paisaje es el viento. El viento transporta las partículas de diferentes tamaños. Las partículas más pequeñas, como el polvo fino, pueden permanecer en el aire y viajar largas distancias. Las partículas más grandes, como los granos de arena, se mueven por saltación y rodamiento. Cuando el viento actúa como un agente erosivo, realiza dos procesos principales. El primero es la deflación, que es cuando el viento barre las partículas sueltas del suelo y las transporta a otras áreas. Y el segundo es la abrasión, que ocurre cuando los granos de arena y de polvo chocan con las rocas y otras superficies, desgastando y moldeando el paisaje. El viento contribuye a la formación tanto de dunas como de otro tipo de depósitos de arenas. Las dunas tienen una forma muy característica. El lado donde sopla el viento es suave, mientras que el lado opuesto, donde el viento pierde velocidad, es mucho más empinado. Las dunas se clasifican por su tamaño. Tenemos ripples, que son pequeñas acumulaciones de arena con alturas de hasta 5 centímetros y distancias de hasta 2 metros. Dunas, que son más grandes y tienen alturas que alcanzan los 15 metros y pueden estar separadas por distancias de hasta 600 metros. Finalmente tenemos las megadunas, que son enormes acumulaciones de arena con alturas de hasta 400 metros como montañas y distancias que separan unas de las otras de hasta 3 kilómetros. El modelado litoral es el resultado de la acción conjunta de las mareas, de las olas y de la sedimentación. Las olas, que son generadas por el viento, y las mareas, que dependen de las relaciones gravitacionales entre la Tierra, la Luna y el Sol, son los principales agentes erosivos que trabajan para esculpir el relieve costero. Vamos a examinar algunos de los principales elementos del modelado litoral para entender cómo se forman. Uno de los accidentes geográficos más llamativos es el acantilado. Los acantilados son formaciones verticales o casi verticales que se levantan abruptamente entre la tierra y el mar. Se originan por la acción erosiva del mar, que desgasta las rocas costeras. Luego tenemos las playas, que son áreas donde el mar deposita los sedimentos. Estas acumulaciones de sedimentos se forman debido a la dinámica del oleaje.
que arrastra y deposita los materiales en la costa. En la playa, la arena que pisamos y las piedras que vemos son ejemplos de todos estos sedimentos que transporta el mar. En las zonas costeras también podemos encontrar lagunas. Las lagunas son cuerpos de agua estancada, que puede ser dulce o puede ser salada. Aunque parecen lagos, suelen ser las lagunas más pequeñas y ser menos profundas. Las lagunas cercanas al mar se llaman albuferas. Cuando el agua del mar se mezcla con el agua dulce de un río y la zona se inunda, entonces se forma una marisma. El cordón litoral es una barrera de arena que se extiende frente a una bahía. Este cordón se forma cuando los sedimentos aportados por los ríos son transportados por el mar y depositados en áreas con condiciones favorables para acumularlos. Las flechas son lenguas de tierra que se extienden desde la costa hacia el mar, unidas en un extremo. Se forman por la acumulación de sedimentos que el mar transporta en una dirección específica. Y finalmente, los tómbolos son formaciones que ocurren cuando una isla se conecta con tierra firme mediante un banco de arena. Este banco de arena, que se acumula por sedimentación, crea una conexión natural entre la isla y la costa. Luego tenemos el modelado fluvial. Aquí son los ríos los que moldean el paisaje. Tienen una gran capacidad los ríos para erosionar y para transportar materiales. La potencia de esta erosión va a depender del caudal del río, es decir, de la cantidad de agua que transporta y de la velocidad con la que el agua fluye también. Esta potencia puede variar según el clima, la pendiente del terreno, el tipo de rocas y también hasta de la vegetación. Un resultado visible de esta erosión son las gargantas y las hoces. Estas formaciones se crean cuando un río erosiona profundamente las rocas, creando paredes escarpadas y muy profundas. Las cataratas y cascadas se forman cuando el río encuentra materiales de diferente naturaleza, de diferente dureza en su camino. Las rocas más blandas se erosionan más rápidamente, creando saltos de agua espectaculares. Cuando un río serpentea a través de un terreno llano, forma meandros. Estos son curvas pronunciadas en el curso del río. En el lado cóncavo del meandro, el río erosiona las orillas. En el lado convexo, deposita los sedimentos. A medida que el meandro se acentúa, pueden llegar inclusive a estrangularse, formando lagos en forma de herradura o zonas pantanosas en la llanura aluvial. Las terrazas son escalonamientos a ambos lados del río, formados por depósitos de sedimentos acumulados en diferentes niveles. Las llanuras aluviales son grandes áreas formadas por sedimentos que un río ha depositado a lo largo de su cauce. Estos depósitos, que son ricos en materiales finos, crean terrenos fértiles ideales para la agricultura, conocidos como vegas. Cuando el río llega al mar, entonces forma deltas y estuarios. Los deltas se crean cuando el río deposita sedimentos en la desembocadura, formando una extensión triangular en el agua. Y los estuarios son desembocaduras en forma de embudo, que se originan en mares con fuertes mareas y oleajes, lo que evita la acumulación y compacta así la acumulación de sedimentos y por tanto se evita la formación de un delta. Bien, ya conocemos la geomorfología general relacionada con el tema 3, el cual hemos ampliado en el bloque y hemos explicado en la clase. Ahora vamos a ver la geomorfología de la península ibérica, cuya base se encuentra en el tema 17. Como antes he comentado, el estudio del tema 17 es fundamental, pues resume la geografía física peninsular y aporta un conocimiento base para resolver muchos supuestos prácticos de una de las materias asociadas a nuestra especialidad, geografía de segundo de bachillerato, que se centra precisamente en geografía de España. Mi recomendación es que estudiéis muy bien el tema 17 para adquirir ese conocimiento base y que ampliéis ese conocimiento con el estudio comprensivo del bloque práctico.
No cabe duda de que quien tiene experiencia impartiendo esta materia en el aula tiene mucho ganado de cara a la parte práctica de nuestras oposiciones, es evidente. Se puede adquirir un libro de segundo de bachillerato de geografía, aunque no es necesario, porque los bloques aportan la información necesaria enfocada a la resolución de los ejercicios prácticos que nos ponen en nuestras oposiciones. No me voy a extender mucho en esta parte de la clase porque la explicación fundamental para resolver los supuestos prácticos ya procede de la parte anterior de la clase, pero sí que se hace imprescindible que estudiéis comprensivamente esta parte del bloque, en la cual vais a encontrar la historia geológica peninsular, las unidades de relieve estudiadas una a una y explicadas, las principales formas de modelado y al final mapas y cuadros de resumen. Todo esto lo tenéis en el bloque. Pues bien, la evolución geológica de la península ibérica ya la conocéis, porque viene resumida en el tema 17 y ampliada en el bloque de teoría. Aquí se detallan las regiones que componen la Iberia silícea, caliza y arcillosa. En el Precámbrico se formaron antiguos macizos que hoy se localizan en la Iberia silicia, compuesta por rocas muy antiguas como la pizarra, el granito y la cuarcita. La primera gran orogenia que afectó a la península fue la orogenia caledoniana, aunque sus huellas no son muy evidentes hoy en día. Todavía podemos ver sus efectos en Galicia y en parte de la meseta central. Durante el Carbonífero se produjo la orogenia herciniana, que creó el macizo espérico. Durante el Mesozoico, la actividad orogénica disminuyó, lo que permitió la sedimentación en la península. Las cordilleras hercinianas se erosionaron y parte del macizo espérico quedó cubierto por sedimentos. En el Cenozoico, la orogenia alpina, provocada por el movimiento de la placa africana y el cierre del mar de Tetis, creó nuevas formaciones montañosas como los Pirineos y los sistemas béticos. En el Cuaternario, la península vivió transformaciones muy notables en la actualidad. La inclinación de la meseta hacia el Atlántico afectó la dirección de los ríos y surgieron manifestaciones volcánicas como las de Lot y las del Campo de Calatrava. También hubo glaciarismo en las cordilleras altas como los Pirineos y en Sierra Nevada. Y la línea de costa experimentó oscilaciones significativas, formando las rías en Galicia y modificando el paisaje costero. Hoy en día, la península ibérica se caracteriza por una altitud media alta, de 660 metros. Aproximadamente el 20% del territorio supera los 1000 metros, esto es mucho, ¿eh? La meseta central, que ocupa más de 2/3 del país, es la unidad dominante. Esta región, formada a partir del antiguo macizo espérico, se fracturó durante el movimiento alpino, dando lugar a formaciones como el Sistema Central y los Montes de Toledo. La meseta está rodeada por importantes bordes montañosos, como el macizo galaico-leonés, la cordillera cantábrica, el Sistema Ibérico y también Sierra Morena. Además, las cordilleras alpinas periféricas, como los sistemas béticos y los Pirineos, enmarcan la península ibérica en diferentes direcciones. Las grandes depresiones externas a la meseta central, como las del Ebro, Guadalquivir y Tajo-Sado, son ejemplos de geosinclinales formados durante el movimiento orogénico alpino y moldeadas por la sedimentación marina y terrestre. En el bloque vais a encontrar información detallada e imágenes de cada una de estas unidades estructurales. Además, también encontraréis imágenes sobre modelado, que son muy interesantes, ya que son objeto de comentario en numerosos supuestos prácticos, como el Torcal de Antequera, entre otras, que se han preguntado en varias ocasiones en diferentes procesos selectivos. Las imágenes que tenéis os ayudarán a identificar diferentes tipos de modelado. Luego os explicaré ya cómo comentar estas imágenes en la parte de la clase dedicada a los supuestos prácticos. Además, a lo largo del curso vamos a realizar tareas de repaso con baterías rápidas para identificar diferentes tipos de modelado. En el bloque también vais a encontrar una sección de geomorfología aplicada
que os aproxima al objetivo de la clase y de los bloques, tanto del de teoría como el de supuestos prácticos, y es que adquiráis la capacidad de resolver los diferentes supuestos prácticos que se plantean en nuestras oposiciones y comentar mapas geológicos y mapas topográficos. Por ese motivo vais a encontrar imágenes de la simbología litológica que necesitaréis también conocer para comentar los bloques diagrama, los perfiles de relieve y las imágenes geológicas. Y los cortes geológicos. En el bloque de teoría vais a encontrar los pasos para construir perfiles partiendo de un mapa topográfico. Es algo que no tiene pérdida, es algo muy sencillo. Algo mucho más complejo son los cortes geológicos, que sí que necesito explicar en la clase. Un corte geológico nos permite observar una sección vertical del terreno. Este corte nos proporciona una vista que no podemos obtener a simple vista, permitiéndonos ver las distintas capas de materiales y cómo están dispuestos en profundidad, algo que nos revela su historia geológica por completo. Para entender un corte geológico vamos a realizar dos tareas. Una de ellas consiste en identificar las características geológicas representadas en el corte. Esto incluye reconocer diferentes tipos de rocas y formaciones, como pliegues y fallas. También hay que determinar el orden en el que ocurrieron estos acontecimientos. Las rocas se depositan en capas y cada nueva capa se coloca sobre la capa anterior. Así es, siguiendo el principio de superposición de los estratos. Esto nos dice que una capa de roca más alta es más reciente que las capas que están debajo. Sin embargo, hay excepciones, como cuando una capa más antigua se encuentra sobre una más reciente debido a un cabalgamiento o debido a la erosión. Identificar estos detalles son los que, pues es algo esencial y nos permite reconstruir la historia geológica. Y para ello vamos a verlo en esta parte de la clase con un corte geológico. Fijaos bien. Según la leyenda tenemos pizarras calizas, conglomerados y margas. ¿Cuál sería el orden de deposición de estos materiales? Basándonos en el principio de superposición de las rocas, las más antiguas serían las pizarras, que son las que tenemos más abajo, ese con el número 1. Bien. Luego se depositarían las margas, identificadas con el número 4, que están encima de las pizarras. ¿Os dais cuenta de que se trata de una estructura plegada cuyos materiales se han comprimido? ¿Lo veis? ¿Que se ha plegado ahí? Perfecto. Posteriormente a ese plegamiento tuvo lugar la sedimentación de calizas, número 2, en la parte superior. Esta sedimentación es posterior al pliegue, porque es plana, no se deformó con el plegamiento. Los materiales se sedimentaron horizontalmente. ¿Veis que la roca caliza está fuertemente erosionada como resultado de infiltraciones de agua y la formación de modelado kárstico? Sí. Justo donde pasa el lecho del río encontramos la formación de conglomerados, que ha dado lugar a una formación de un valle, de hecho parece un cañón. Esos conglomerados, identificados con el número 3, son empujados por la sedimentación del río. Como habéis comprobado, un corte geológico nos permite reconstruir la historia geológica completa de esa zona. No me digáis que no es fascinante. En el bloque de supuestos prácticos vais a encontrar varios ejercicios resueltos de este tipo. Perfecto. Pues bueno, en el bloque también vais a encontrar una buena colección de imágenes de diferentes tipos y de elementos del relieve. Y para cerrar el bloque vais a encontrar también una correlación de la geomorfología con los objetivos de desarrollo sostenible. En particular con el objetivo de desarrollo sostenible número 15, que se centra en vida de ecosistemas terrestres. Debido a la gran importancia que tienen los ODS en el currículo educativo, hemos querido incorporar este pequeño epígrafe dentro del bloque. Su propósito es ir preparándonos para resolver supuestos prácticos que impliquen la incorporación de los ODS. No hace falta estudiar esta parte, con leerla y comprenderla es más que suficiente. El ODS 15, promovido por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, busca asegurar la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de manera responsable, combatir la desertificación, detener la degradación de la tierra y frenar la pérdida de la biodiversidad. Pues bien,
¿Cómo se relaciona la geomorfología con este ODS? La geomorfología tiene un papel esencial en la comprensión y en la solución de los desafíos que se plantea el propio ODS 15. Para empezar, debemos tener en cuenta que la geomorfología analiza cómo los procesos naturales, como la erosión y los movimientos tectónicos, modelan el paisaje y afectan a la distribución de los ecosistemas. La erosión del suelo es una preocupación central en la gestión sostenible de la tierra y en la lucha contra la desertificación, que son ambos aspectos constituyen metas del ODS 15. Cuando el suelo es erosionado, se pierde la capa fértil que sustenta la vida vegetal y se reduce la capacidad del terreno para retener agua, lo que puede llevar a una degradación significativa de la tierra. Conocer estos mecanismos, los mecanismos que hay detrás de la erosión, nos ayuda a desarrollar estrategias para mitigar estos efectos y preservar la calidad del suelo. Pues bien, hasta aquí la explicación del bloque, de la parte de la teoría del bloque dedicado a la geomorfología. He explicado la teoría que no aparece en el temario, para ayudaros a comprender los supuestos prácticos relacionados con la geomorfología. Antes de seguir con la siguiente parte de la clase, tenéis que leer comprensivamente el bloque de teoría en su totalidad, así comprenderéis la siguiente parte muchísimo mejor. De este modo, estaréis en condiciones realmente para resolver los supuestos prácticos que aprenderemos en la siguiente parte de la clase, y que son los que preguntan con frecuencia en nuestros procesos selectivos. Cuando terminéis de leer el bloque, continuamos con la siguiente parte de la clase. Hasta ahora. Esta parte de la clase está dedicada al bloque de supuestos prácticos. Tanto en este como en todos los bloques de supuestos prácticos del curso vais a encontrar unas pautas a seguir a la hora de comentar cualquier ejercicio. Estas pautas constituyen unas guías que recomiendo memorizar porque servirán para organizar los comentarios, realizarlos de manera ordenada, paso a paso y de manera alineada con los criterios de valoración de los tribunales de oposiciones, para no dejarnos ningún ítem sin puntuar. ¿Qué tipo de supuestos prácticos relacionados con geomorfología pueden preguntarnos en nuestras oposiciones? Pues hay varios. Por ejemplo, los bloques de grama y las imágenes geológicas son los más habituales. Pero también podemos encontrar mapas geológicos, mapas topográficos y perfiles de relieve. Vamos a comenzar con los bloques de grama. Hace un momento hemos visto cómo interpretar un corte geológico. Este análisis nos sirve para comprender la historia evolutiva y la composición de un bloque de grama. ¿Qué es un bloque de grama? Bueno, se trata de una representación tridimensional de una porción de la corteza terrestre que combina información de un mapa geológico y un corte transversal, un corte geológico. Este tipo de representación nos permite visualizar tanto la superficie como las estructuras internas de la Tierra, facilitando el análisis de la disposición y relación entre diferentes unidades geológicas y estructuras tectónicas. Estas son las pautas que nos ayudarán a comentar los bloques de grama. Generalmente seguiremos tres fases a la hora de realizar un comentario: introducción, comentario propiamente dicho y conclusión. En todas las soluciones vais a encontrar también el uso didáctico del ejercicio en el aula. ¿Hay que incluir este uso didáctico? Bueno, hay procesos selectivos en los cuales se pide ese uso didáctico y hay otros en los cuales no se pide. Depende de la comunidad autónoma por la cual vayáis a opositar. En las rúbricas que utilizamos para corregir, que están diferenciadas por comunidades autónomas, que vais a recibir tras realizar y enviar vuestras tareas, vais a encontrar una explicación y nuestra recomendación al respecto. Porque si no lo incluís y se valora, perderéis puntos. Pero si lo incluís y no se valora, entonces estaréis perdiendo el tiempo que deberíais utilizar en aquellos aspectos de las rúbricas que sí se valoran y que os garantizan una calificación alta.
Por ese motivo es tan importante que vayamos corrigiendo vuestro trabajo en general, tanto de la parte teórica, porque sucede lo mismo con los simulacros de examen teóricos, la parte práctica y muy particularmente con la didáctica, para alinear todo el trabajo que vayáis realizando con los criterios de valoración de los tribunales y optimizar vuestro esfuerzo, que es la clave. En el bloque vais a encontrar estas pautas generales mucho más detalladas y mucho más explicadas paso a paso, que las que tenéis aquí. Pues bien, en la parte de la introducción, primero debemos hacer una descripción general, identificando las unidades litológicas presentes. Apoyaos en la leyenda si es que la hay, para identificar las rocas. De lo contrario, tendremos que recurrir a la simbología general que tenéis en el bloque de teoría. Además de las rocas, hay que identificar las estructuras geológicas generales, como pliegues y fallas. Después de esta identificación, procedemos a reconstruir la historia geológica del área representada. Esto implica determinar el periodo geológico y la orogenia cuando se formó. Posteriormente, pasamos al comentario propiamente dicho. A lo largo de este comentario, tendremos que aplicar el conocimiento adquirido en el corte geológico, identificando los materiales, estructuras y el orden de los procesos de formación, de todos estos procesos geológicos. Primero el relieve, tanto las unidades morfoestructurales, ya sean horizontales, inclinadas, plegadas o falladas, como las formas de modelado, por ejemplo, si hubiera elementos correspondientes a modelado granítico, kárstico, arcilloso, glaciar, volcánico, desértico, eólico, litoral o fluvial, hay que comentarlo. Entonces, analizamos los procesos erosivos que han actuado en la zona, los que han intervenido, la erosión fluvial, glacial, eólica, kárstica, y cómo estos procesos han modelado el paisaje que tenemos. Terminamos comentando la red hidrográfica resultante, por ejemplo, si es consecuente u obsecuente en relieves en cuesta, o si es concordante o discordante en relieves plegados o fallados. Y en la conclusión hacemos un resumen e inferimos posibles localizaciones, particularmente dentro de la península ibérica. Esta parte podría incluir los usos del suelo y también hasta los riesgos naturales y vincularnos a los ODS. Pues bien, para ver todo esto vamos a estudiar un ejemplo. He elegido este documento a modo de ejemplo porque nos permite analizar una serie de 4 bloques de diagrama que presentan diferentes situaciones geomorfológicas en la misma área. ¿Veis las ondulaciones de los estratos? Fijaos en los estratos ondulados. Por lo tanto, esta sucesión de bloques representa la evolución geológica de una estructura plegada y es resultado lo que vemos de la erosión. El primer bloque, el 1, se tuvo que formar tras la presión sobre roca blanda en una orogénesis. Fijaos en la composición de las rocas. Hay areniscas y arcillas, con calizas en la parte superior. Estas calizas seguramente se sedimentaron en el Mesozoico, por lo tanto, el plegamiento es posterior a la era secundaria. Tiene que corresponder al plegamiento alpino, que tuvo lugar durante el Oligoceno a finales del Paleógeno. ¿Veis lo importante que es estudiar el corte geológico? Bien. Pues ya comprendido el orden de superposición de los estratos y su posible antigüedad, el resto de las formas corresponden ya a la erosión. El bloque 1 muestra un relieve conforme de los que hemos estudiado en los relieves plegados, en las estructuras plegadas, donde las elevaciones coinciden con los anticlinales y las depresiones con los inclinales. Aquí ya vemos los efectos iniciales de la erosión. Se han formado las primeras combes, ruces y cluses. En los bloques 2 y 3 observamos cómo la erosión ya ha avanzado aún más. De hecho, en la transición del bloque 2 al 3 muestra la transformación hacia un relieve invertido, donde las estructuras de relieve ya empiezan a dominar todo el paisaje. Las ruces han desmantelado las capas superiores y la erosión ha producido chevrons y profundizando las combes y los cluses, alterando ya la red hidrológica por completo. En el bloque 3 está mucho más erosionado y aparecen ya los primeros inclinales colgados, que son las estructuras sinclinales elevadas topográficamente debido a la erosión intensa de los anticlinales adyacentes. Este fenómeno indica que la erosión ha sido tan fuerte
que ha excavado los valles anticlinales por debajo de los sinclinales. Finalmente, en el bloque 4, la erosión ha configurado un relieve completamente invertido, donde las zonas topográficamente más elevadas corresponden a las áreas tectónicamente deprimidas y viceversa. Finalmente, los sinclinales colgados son prominentes y son atravesados ya por clusés. ¿Cuáles son los principales agentes erosivos de todo este proceso? Pues bueno, está claro. La erosión responsable principalmente es fluvial, también eólica, pero sobre todo fluvial. Es fácil ver cómo los ríos han cortado profundamente las rocas, formando valles y gargantas, mientras que el viento ha desgastado las superficies expuestas. Como resultado, la red hidrográfica, inicialmente concordante con la estructura geológica, termina siendo discordante, con drenajes transversales a la dirección de los ejes del plegamiento. En resumen, estos bloques diagramas muestran perfectamente la secuencia evolutiva de una estructura plegada, desde un relieve conforme hasta un relieve invertido, pasando por etapas de intenso desgaste y erosión diferencial. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de estructuras? Como tuvieron que formarse en el plegamiento alpino sobre materiales mesozoicos blandos, son comunes en regiones como el Prepirineo, y esto lo sabemos gracias a la clasificación de Hernández Pacheco que tenemos en el tema 17, donde se indican las 3 Iberias y donde predominan cada material. En la parte esto se explica todavía mucho más en la parte de la teoría del bloque, que tenéis ampliada toda esta formación, toda esta información. Pues bien, como veis, para hacer un buen comentario hay que comprender los principios de la geología aplicada de los cortes geológicos, por eso me he detenido en esa parte. Las pautas de comentario y dominar bien la teoría del bloque. Hay que dominar la teoría, sin teoría no se hace nada. Vamos a pasar a ver otro ejemplo, ¿vale? Este corresponde a un ejercicio de oposición. Aquí observamos diferentes estratos y formas de relieve, incluyendo estructuras falladas, en cuesta y estructuras horizontales. ¿Las veis? Es fundamental tener en cuenta la leyenda que afortunadamente aparece, ya que nos ayuda a comprender la larga historia geológica de esta región. Esta historia comienza en el Paleozoico, con materiales como el granito y el gneiss, continúa con la sedimentación del Mesozoico, el plegamiento alpino del Cenozoico, y termina con la erosión y la sedimentación significativa durante el Cuaternario. Vamos a ver el orden con el que tuvieron lugar todos estos acontecimientos. La unidad 1 en la imagen indica acumulaciones de granito y de gneiss, rocas formadas a partir del enfriamiento del magma y del metamorfismo, respectivamente. Estas rocas son las más antiguas, las primeras que se depositaron. La unidad 2 ya corresponde a una cobertera sedimentaria del Cretácico, depositada durante el Mesozoico. Son calizas cretácicas. Esta capa se encuentra entre los materiales antiguos del Paleozoico y los más jóvenes del Mesozoico. La unidad 3, identificada con residuos dendríticos del Mioceno provenientes del plegamiento alpino durante el Cenozoico. Estos residuos se depositaron encima de los del Cretácico. Y el número 4 se asocia con las evaporitas, que son rocas sedimentarias formadas por la evaporación del agua, que suceden a las anteriores realmente en orden de antigüedad y de sedimentación. El número 5 indica la presencia de arcillas y de margas, rocas sedimentarias más jóvenes, que se encuentran en las capas más superficiales y erosionadas. Y finalmente el número 6 señala la caliza del páramo, una roca sedimentaria compuesta por carbonato cálcico que forma superficies planas y elevadas conocidas como páramos. Además, la zona aluvial está relacionada con un valle donde el río acumula todos sus sedimentos, ¿lo veis? Lo que coincide con el lecho del río que transcurre en el bloque hundido, el Graben, en la zona 1. Más o menos ya la historia la tenemos. ¿Cuáles son los procesos geológicos que han configurado el bloque? Bueno, pues para deducirlos hay que analizar el bloque de diagrama por sectores. Hay un primer sector, vamos a empezar por la izquierda, que muestra estructuras falladas, con dos alineaciones montañosas paralelas separadas por un valle fluvial, ¿verdad? Aquí vemos realmente cómo el estrato ocurrido está partido
debido a las fallas tectónicas, creando bloques elevados, Horst, y el hundido, el Gräben, por donde va el río. La erosión fluvial es evidente en la zona aluvial por el río que recorre el Gräben, esto está claro. Es decir, sobre los materiales duros, como el granito y el gneiss, las fuerzas tectónicas tuvieron como resultado la fracturación del terreno y la formación de fallas en ese sector, que posteriormente se erosionó. Bien, el segundo sector ya está localizado en la parte central de la imagen, está formado por relieves en cuesta y hay modelado granítico. Este modelo es resultado de la erosión de la superficie que ha desgastado los materiales la cobertura y ha expuesto los materiales antiguos como granito. Aquí podemos observar sin duda la formación de domos, berrocales, tors, formas de modelado características de la erosión granítica. Y el tercer sector, a la derecha de la imagen, ya hay presentes estructuras horizontales con margas, arcillas en las zonas bajas y caliza en la zona del páramo. Estas estructuras muestran una erosión más suave, típica de las cuencas sedimentarias con baja actividad tectónica. Como resultado, la red hidrográfica está influida por las líneas de falla, con un río principal en el Gräben. La erosión juega un papel destacado en la formación del paisaje. Como agentes erosivos tenemos el agua de la lluvia, los ríos, la disolución de las calizas y la gelifracción en el granito. Sí. Todos estos procesos interactúan con una estructura geológica para crear una gran variedad de formas de relieve. Ahí podemos encontrar desde valles fluviales, paisajes kársticos, paisajes graníticos, hay de todo en esa imagen. ¿Dónde podemos encontrar tal variedad de paisajes? En la fusión de la Iberia arcillosa terciaria con la primaria silicia tiene lugar en varios puntos del solar peninsular. Por ejemplo, en el Valle del Ebro, en la zona en contacto también entre los Montes de León y la meseta castellana, y el sistema central y la meseta central. Ahí se podrían dar lugar a todos estos paisajes. Pues bien, aquí tenemos otra variedad de diagrama, esta es distinta. Representa un ejemplo de modelado fluvial que es reciente, es del Cuaternario, sobre materiales arcillosos terciarios. Este diagrama, bastante simple, muestra cómo un río mediante la erosión transporta, sedimenta y modela el relieve. Aquí vemos dos meandros que son curvas en el curso del río. En el lado cóncavo de los meandros el río erosiona creando pendientes abruptas, mientras que en el lado convexo deposita sedimentos formando pendientes más suaves. Podemos observar áreas de gravas desnudas en el lado convexo de los meandros, resultado de la sedimentación. El río a lo largo del tiempo puede abandonar algunos cauces, que en este diagrama quedan representados por las líneas discontinuas. En las llanuras aluviales, los meandros abandonados pueden convertirse en lagos con forma de herradura o en zonas pantanosas. Los terrenos cercanos al cauce del río son muy fértiles debido a los depósitos de materiales finos, lo que explica la presencia de formaciones arbóreas y arbustivas. En resumen, un dibujo así ilustra cómo un río modela el paisaje a través de la erosión y de la sedimentación. Forma meandros, cauces abandonados y fértiles llanuras aluviales. Ese tipo de modelado se da en buena parte de nuestros ríos peninsulares, como el río Ebro, el cual, por cierto, este diagrama pertenece al río Ebro. Pues bien, ahora que ya conocéis la teoría y las pautas para comentar bloques diagrama, voy a hacer una batería rápida de identificaciones en las cuales os voy a indicar en qué fijarse para identificar correctamente cada bloque. ¿Vale? Una vez identificado el bloque, ya solo tendréis que aplicar pautas de comentario y la teoría aprendida. La teoría hay que estudiársela. A ver, ¿a qué tipo de estructura corresponde este bloque diagrama? Vamos a hacerlo más interesante. Pausad la clase y responded e identificad los números 1, 2 y 3. ¿Vale? Venga, pausad. Clic pausa. La disposición horizontal de los estratos nos indica que no ha padecido ningún fenómeno orogénico importante, por lo tanto, su formación debe ser antigua, probablemente del precámbrico o de las primeras fases del Paleozoico. Este bloque diagrama
representa una estructura horizontal. Las formas topográficas debidas a la erosión que aparecen en la imagen son plataformas horizontales, que es el número 1 en la figura, tenemos una mesa y un páramo, una mola, el número 2 en la figura, y un antecerro, número 3 en la figura. Muy fácil, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver esta otra imagen. Decidme, ¿a qué tipo de modelado corresponde? Identificad todos los números que aparecen aquí, ¿vale? Vamos con ello. Clic pausa, pausar la clase. Se trata de un modelado kárstico que surge como resultado de la erosión de carácter químico sobre determinadas rocas como la caliza, también la dolomía y el yeso, que están compuestas por minerales solubles al agua, que es carbonato cálcico. Las principales formas kársticas resultantes son: número 5, lapiaces, que son surcos separados por tabiques. Número 7, polgé. Se trata de una depresión alargada en fondo horizontal enmarcada por vertientes abruptas. Número 1 es una dolina, una depresión formada en los lugares donde el agua se estanca. El número 6, ¿qué es? Una garganta, un valle estrecho, profundo, causado por un río. El número 4 es una cueva. Se forman estas cuevas al infiltrarse el agua. En la imagen además se pueden ver las estalactitas y las estalagmitas. Y el número 3, ¿qué es? Una sima, una abertura estrecha que comunican la superficie con las galerías subterráneas. Número 2. En el bloque tenéis resueltos muchos ejercicios de este tipo. Vamos a aumentar ahora el nivel de dificultad con el comentario de los mapas geológicos. Se trata de representaciones bidimensionales que muestran la distribución de diferentes tipos de rocas y estructuras geológicas en la superficie terrestre. Estos mapas utilizan símbolos y colores específicos para indicar la naturaleza y disposición de las unidades litológicas y estructuras tectónicas. Su simbología la tenemos en el bloque. Para comentar un mapa geológico es importante hacerlo de manera ordenada. Podemos seguir los mismos pasos que en un bloque de diagrama, pero eso sí, adaptado a las peculiaridades del mapa. En la introducción debemos presentar el mapa haciendo uso de la leyenda, la cual puede tener aspectos importantes relacionados con la escala, la orientación y las coordenadas. Vamos a intentar reconstruir la historia geológica del área representada. Esto implica describir la secuencia de los eventos geológicos que han dado lugar a la disposición actual de las rocas y de las estructuras, identificando si pertenecen al precámbrico, paleozoico, mesozoico o cenozoico. Será esencial conocer la leyenda, porque la leyenda nos va a decir la antigüedad de las rocas. El siguiente paso ya es identificar las unidades litológicas, estructuras geológicas e interpretar el relieve y los procesos erosivos. Es decir, al igual que en el corte geológico, se trata de comentar las unidades litológicas y su ordenamiento en relación con los procesos geológicos. Ya está. Queda como resultado las formas de relieve presentes en el área del mapa, como puede haber valles, montañas, mesetas. También es esencial analizar los procesos erosivos que han actuado en la región, como por ejemplo erosión fluvial, glacial, eólica, kárstica, y cómo estos procesos han modelado el paisaje. Además, debemos identificar la red hidrográfica representada, describiendo los ríos principales, afluentes, cuencas sedimentarias y su relación con la geomorfología del terreno. Y finalmente, es importante hacer conclusiones sobre el área representada en el mapa geológico. Debemos relacionar nuestras observaciones con el entorno geológico de la región, explicando su relevancia, posibles aplicaciones prácticas, uso del suelo. La gran diferencia con el comentario del bloque geológico, bloque de diagrama, es realmente que aquí en el mapa solo vemos la superficie, no vemos lo que hay en profundidad. Esa es la gran diferencia. La clave, la gama de colores y los dibujos que señalan los elementos están en la parte del bloque dedicada a geomorfología aplicada, mapas geológicos. Ahí tenéis la leyenda que necesitáis conocer para identificar eras, rocas y elementos si el ejercicio que nos propusieran viniera sin leyenda. ¿Vale? Venga. Pues para entender cómo comentar un mapa geológico, vamos a realizar este que entró en las oposiciones de La Rioja. Este mapa geológico
muestra cómo están en disposición las rocas en la superficie terrestre y los tipos de contacto entre las zonas en un área que está próxima a Logroño. El área exacta la encontramos debajo a la derecha. La depresión del Ebro, que en parte se refleja en el mapa, se formó durante el macizo herciniano del Ebro, cuando se hundió y fue cubierto por el mar de Tetis. Este espacio quedó rodeado de cordilleras que se levantaron durante el plegamiento alpino. Los Pirineos, sistema ibérico, cordillera costero catalana, toda esta historia geológica la tenemos en el bloque. Eventualmente el río Ebro, mediante su erosión, logró abrirse paso hacia el mar, dividiendo el sistema ibérico del Pirineo. En el mapa se puede observar una falla significativa en el borde inferior izquierdo, junto a otras fallas más pequeñas. Lo sabemos por las líneas negras que señalan las fallas cuya leyenda está en el bloque. En el suroeste, los materiales más antiguos de la era secundaria emergen debido a la falla, con estratos de calizas en la zona sur del mapa. Estos materiales se depositaron durante el Mesozoico, un periodo que fue de calma orogénica. Los materiales mesozoicos suelen utilizar el color azul. La elevación del bloque, probablemente debido al plegamiento alpino, formó la falla que separa esta zona del Valle del Ebro. El resto del territorio mostrado en el mapa ya pertenece a la cuenca cenozoica, cuyos materiales se suelen representar con color amarillo. Toda esta información la tenéis en el bloque de supuestos prácticos. Geomorfología aplicada tenéis. Son materiales más jóvenes, blandos, como margas y arcillas. Los terrenos aluviales que flanquean los principales ríos se muestran en el mapa con una diagonal clara de noreste a sureste, enmarcando el territorio, o sea, el recorrido del Ebro y sus afluentes. Esos terrenos presentan una variedad de formas de relieve, aquí enormes. Por ejemplo, el modelado fluvial interviene en las áreas de paso de los ríos, con suelos arcillosos dominando en el centro de la cuenca. Por lo tanto, encontraremos llanuras de aluvión, terrazas escalonadas, y en las zonas montañosas, en la zona sur del mapa, donde hay roca caliza, pues vamos a encontrar valles kársticos, está claro, como es la Sierra de Urbión. Los principales agentes erosivos en esta región son el agua y el viento. En resumen, el mapa nos proporciona una visión detallada de la geología de una región, permitiéndonos entender su historia geológica, identificar los tipos de roca, las estructuras presentes y evaluar también los procesos erosivos que han modelado el paisaje a lo largo de su historia. Esta información sirve para la explotación de los recursos naturales, la planificación del uso del suelo y la evaluación de los riesgos geológicos. Bueno, vamos a ver ahora, no es frecuente esto, vamos a ver ahora los mapas topográficos, que consisten en la representación sobre un plano de los elementos de geografía física y humana de un determinado espacio geográfico determinado. Tampoco son habituales en los procesos selectivos. Los más habituales procesos selectivos son los bloques de diagrama y las imágenes geológicas. No obstante, vamos a estudiar también los mapas topográficos. Estas son las pautas que nos servirán de guía, pero que tendremos que adaptar a cada caso en concreto, porque no todos los mapas ofrecen información suficiente como para comentar todos los puntos que encontramos aquí en estas pautas. Fijaos, como siempre, vamos a comenzar con una introducción. En la introducción presentamos el documento. Aquí vamos a comentar, a describir lo que vemos, teniendo en cuenta la escala y la leyenda, si trae leyenda. Si nos piden dibujar el perfil de relieve, entonces lo dibujamos. En la parte de geomorfología aplicada tenéis la explicación paso a paso de cómo se hace, de cómo se realiza un perfil de relieve. No es habitual que se pida. En el comentario analizaremos los aspectos físicos y biogeográficos y humanos. Los aspectos físicos son el relieve, si es un valle, una montaña, una llanura, y los elementos que lo forman, como los cerros, cumbres, picos, acantilados, etc. Y la hidrografía, si pasa un río, pues comentamos el tipo de red, el tipo de cauce, el tipo de río. Dentro de los aspectos biogeográficos explicamos la fauna y la vegetación. Para ello tendremos que utilizar los conocimientos de bloques como el de Geografía 03, hidrografía y vegetación. Y en los aspectos humanos comentamos el uso del suelo, el hábitat humano, las vías de comunicación y la toponimia. El uso del suelo pues puede ser agrícola, industrial o terciario, y esto implica también, lógicamente, utilizar conocimientos de otros bloques de geografía.
El hábitat humano puede ser concentrado, disperso o intercalar. En las vías de comunicación comentamos el tipo de red: lineal, radial, anárquica. También señalamos si hay ferrocarril, carreteras, tendidos eléctricos, etc. Hay que analizar también los topónimos. Muchos hacen referencia a su pasado histórico. Por ejemplo, si un pueblo se llama Peña Blanca, es porque en muchos momentos del año seguro que está cubierto de nieve. Y si se llama algo terminado con Cañada, es porque en algún momento de su historia habrá sido ruta o es de pastoreo. Como veis, muchos de estos aspectos son de sentido común. Otros se aprenden a lo largo del curso, sobre todo cuando abordemos los bloques dedicados a la geografía humana, que todavía no hemos visto. En la conclusión, podemos hablar de su clima, de su economía y hasta de su población. De momento, paciencia. Saberlo todo al comienzo es imposible, es la primera clase, porque todavía no se ha estudiado. Con el tiempo iremos aprendiendo más conocimientos y podremos enriquecer todos estos comentarios al relacionar aspectos geográficos entre sí. Bien, pues explico ahora cómo comentar un mapa topográfico con un ejemplo. Este mapa entró en oposiciones en Extremadura y corresponde al Valle del Jerte. Vamos con la introducción. Primero, vamos a definir qué es un mapa topográfico con el propósito de darle valor teórico al ejercicio. Como sabéis, consiste en una representación de elementos de geografía física y humana de la superficie terrestre. Decimos que pertenece al Valle Extremeño del Jerte. El mismo mapa nos dice que es el Jerte, Y si sabemos algo más, lo ponemos. Este valle está en Cáceres. El comentario propiamente dicho, en esta parte, pues se puede iniciar con el análisis de los aspectos físicos, el relieve. Vemos que hay un valle formado por un río y un afluente entre dos zonas elevadas. El afluente discurre por una garganta excavada en la ladera de los infiernos, así se llama. Realmente solo hay que fijarse y describir lo que se ve. Fijaos muy bien en las curvas de nivel para deducir el escarpe y la pendiente existente, y utilizar los nombres que aparecen en el mapa para localizar cada aspecto. En definitiva, hacemos una descripción de todos los elementos del relieve que vemos en el mapa. Ya está. Luego pasamos a la hidrografía. Tenemos que comentar el río Jerte, que por el bloque de hidrografía, que luego más adelante estudiaremos, sabréis que es un afluente del Alagón, que es un afluente del Tajo. En la imagen aparecen varios arroyos de cauces temporales, como el de las Zorzadillas y la Caeta. En el análisis biogeográfico comentamos la vegetación, que es mediterránea, pero que gracias a la humedad del río aumenta la variedad de la vegetación. De hecho, bien conocido es el cultivo del cerezo en el Valle del Jerte. Esto también lo veremos en los bloques dedicados, en el bloque dedicado a vegetación. Así que no os preocupéis, que luego ya se estudiará. Y luego pasamos al análisis de los aspectos humanos. De la observación del mapa deducimos que el uso principal es agrícola, además de su uso vinculado al turismo rural y las actividades de tiempo libre como el senderismo, está de moda. El hábitat es intercalar. Al sur encontramos el mayor núcleo de población en la ribera del río, y también observamos que hay una carretera, es la Nacional 110 en el mapa, en cuyo tramo se localizan casas dispersas y otros pequeños núcleos de población. Ruinas de Vadillo es uno y Los Arenales es otro. Hay otros caminos rurales en el interior del mapa. En cuanto a los topónimos, pues hacen referencia a la vegetación, los pinos, a la fauna, las zorzadillas, y a la morfología, como las llanadas o los arenales del río. No os preocupéis si ahora mismo todo esto no sois capaces de reconocer todos los elementos que se cometen en un mapa topográfico, Es normal, vuelvo a decir, no los hemos estudiado todavía. En los siguientes bloques sí que lo estudiaremos y entonces seremos capaces de relacionar todos los aspectos físicos entre sí y hasta los aspectos físicos con los humanos. Y concluimos el ejercicio. Su economía se basa en la agricultura y la tradicional ganadería. En la actualidad todos estos paisajes se fomentan las actividades vinculadas al turismo rural y al ecoturismo, porque está de moda, hecho que provoca tanto oportunidades
por un lado, fijaos, como desafíos por otro. Porque si bien es verdad que contribuye a la dinamización de la economía, también provoca la inflación de los precios y el impacto medioambiental negativo. Bien, y por último, vamos a analizar una imagen geológica. De estas ponen muchas en oposiciones. Estas imágenes pueden corresponder a elementos del relieve aislados o imágenes del modelado, ¿vale? La clave está en identificar qué es. Y luego ya aplicamos pautas de comentario y explicamos lo que vemos usando toda la teoría que hemos aprendido del bloque. Pues bien, estas son las pautas. Empezamos con la introducción, donde identificamos la imagen y realizamos un análisis descriptivo con consistencia teórica, siempre dando consistencia teórica. Por ejemplo, si se trata de un paisaje natural, podemos comentar los elementos bióticos, abióticos que están presentes en la imagen. Siempre que sea posible, podemos adentrarnos en deducir su historia geológica, ¿vale? Y posteriormente ya pasamos al comentario propiamente dicho. Identificamos los elementos del relieve o las formas de modelado. Tendremos que identificar los materiales y los agentes erosivos. Terminamos comentando aspectos relativos a la hidrografía y a la vegetación, si es que hay vegetación. En la conclusión, haremos un resumen e inferencias a posibles entornos al cual pertenezca la imagen, ¿vale? Bien, pues vamos a verlo con este ejemplo extraído de unos procesos selectivos de Castilla y León. Al observar la imagen, identificamos que se trata de una forma de modelado. Específicamente, la imagen muestra una abertura en el terreno por donde penetran las aguas superficiales. Este tipo de relieve se forma sobre terreno calizo, lo que nos hace pensar que la roca caliza podría ser del Mesozoico, aunque la forma resultante de la erosión que observamos es sin duda mucho más reciente, Así que ya hemos cubierto todos los aspectos, bueno, algunos de los aspectos relacionados con la imagen, su descripción y su historia geológica. Eso ya está cubierto. Y ahora ya pasamos, en la introducción, ahora ya pasamos al comentario propiamente dicho. El modelado kárstico se produce por la erosión química del agua sobre la roca caliza, todo eso lo explicamos. El agua, al disolver la roca, crea galerías y cuevas. Las principales formas kársticas que podemos encontrar son los lapiaces, los poljes, las dolinas, las subalas, las gargantas, los hoces, cuevas y cimas. Esta imagen que estamos analizando es un ponor, una abertura por donde un agua de corriente superficial fluye hacia un sistema kárstico subterráneo. Es fundamental entender que la erosión en estos paisajes es resultado principal del agua, ¿vale? Como es el principal agente erosivo, que disuelve la roca caliza, que crea estas estructuras subterráneas. Y en cuanto a la hidrografía, este es un cauce temporal, consecuencia de la arrollada, que se forman después de las precipitaciones. La vegetación, si nos podemos analizar, la parece esclerófila, sabina, encina, que es muy habitual en el páramo calizo. En la conclusión, es importante relacionar el modelado kárstico con el entorno regional. Este elemento de modelado es común en regiones con rocas calizas en muchísimas partes de la península ibérica. Estas formas kársticas se pueden encontrar en los prepirineos, en la zona subbética, en los sistemas béticos, en la cordillera cantábrica y en otras regiones con predominio de calizas del Mesozoico. Es muy habitual. Y ya lo tenemos. Bien, realmente la clave para resolver estos ejercicios está en la identificación de las imágenes geológicas. Y por ese motivo me he extendido en la parte de la explicación de la teoría, en la parte que corresponde a la teoría la parte de la teoría de la clase, porque el reconocimiento de las imágenes es lo que os permitirá hacer un buen comentario y luego ya aplicando pautas y la teoría aprendida. A lo largo del curso vais a encontrar baterías de ejercicios para reconocer imágenes geológicas como todas estas que tenéis aquí, las cuales se encuentran completamente comentadas en el bloque de supuestos prácticos. Muy bien, hasta aquí nuestra primera clase práctica. Ha sido una clase larga porque este bloque incluye teoría nueva que no aparece en el temario y había que explicar.
Me he centrado en explicar la teoría más necesaria de cara a resolver los supuestos prácticos, como sobre todo las imágenes. También en los ejemplos más destacados de los distintos tipos de ejercicios que pueden aparecer en nuestro examen de oposiciones relacionados con la geomorfología. Para comprender bien el tema, hay que estudiarse, el bloque en general, hay que estudiarse los temas 3 y 17. ¿Qué es lo más importante de todo este bloque? Sin duda, los bloques de diagrama y las formas de modelado con las imágenes de relieve. Memorizad bien las pautas de comentario, porque se necesitan para dar solución a los supuestos prácticos de manera ordenada, sin dejar ningún ítem sin tocar. Menos importantes son los mapas geológicos y los mapas topográficos. Se han preguntado muy pocas veces. Este bloque requiere mucho más que una lectura comprensiva para retener conceptos tan nuevos. Por ese motivo, es el primero del curso, para que os dé tiempo a repasarlo posteriormente. De hecho, haremos varios ejercicios de repaso de geomorfología. Y mucho ánimo siempre.